La presidenta Dina Boluarte enfrenta un nuevo cuestionamiento. Esta vez es la Contraloría General de la República que advierte que la mandataria habría ocultado una serie de cuentas bancarias, lo que configuraría enriquecimiento ilícito. Lo señalado por la Contraloría es una evidencia muy fuerte, muy objetiva, muy concreta, de que existe este enriquecimiento ilícito. El artículo 401 que comentamos contiene una explicación respecto de la comisión del delito en su variedad básica o simple, y una descripción de la conducta que vendría a ser la conducta en su modalidad agravada. Y en este caso, en este último caso, la pena se eleva. Pero en este caso la pena se eleva, ¿no? Se eleva de 10 a 15 años de pena privativa de la libertad. Fue el mismo Contralor General de la República, Nelson Schack, quien incluso denunció acciones irregulares desde el Ejecutivo tras notificar a Dina Boluarte del aparente desbalance patrimonial. La Contraloría inició hace un par de meses la investigación sobre el caso de los roles y demás joyas. Se ha detectado una serie de omisiones. Eso ha sido comunicado a la señora presidenta el día 1 de julio. Y 10 días después aparece este proyecto de ley. No tiene ningún sentido que pongan una disposición que cercena la capacidad operativa de la Contraloría. Claramente está indicando de que seguimos siendo muy incómodos al poder. Fue el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, quien se pronunció de inmediato. Tal desbalance no existe. Un análisis mucho más detallado permitiría comprobar que las cuentas que la Contraloría General refiere, por lo menos 2 de ellas tienen montos ínfimos, que no llegan ni siquiera a los 2 soles. Con relación a ese presunto desbalance, también hay que ser enfáticos en indicar que, por ejemplo, al cierre del estudio de la Contraloría General, no se ha reportado los beneficios que al final de su labor como ministra del MIDI la señora presidenta tuvo. Hay una liquidación, hay una compensación por vacaciones truncas, etcétera, que no se ha tenido en cuenta. Lamentablemente, al momento de llenar ese formulario que es tan complejo, en vez de consignar el número de cuenta, se consignó el número del plástico de la tarjeta. El presidente del Consejo de Ministros informó que estos y otros argumentos serán presentados a la Contraloría esta semana, que ya se vence el plazo que le otorga la ley a Boluarte para sustentar sus descargos. Álvaro, ¿tenías información actualizada sobre ese tema? Sí, hay que señalar, Tatiana, de que todo esto se da a raíz del caso Rolex, es decir, a raíz de la información que se da de esta presunta corrupción. La Contraloría indaga sobre las cuentas de la presidenta Dina Boluarte y se advierte ciertas incongruencias en sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Y es por eso que el Contralor le comunica a la presidenta de la República para que esté enterada de estas indagaciones y que ella pueda también dar sus descargos, cosa que no ha sucedido todavía. Y justamente el día de mañana, a las 10:45 de la mañana, se va a realizar una conferencia de prensa encabezada por el Contralor General de la República, Nelson Schack, para hacer, digamos, un balance de las actividades de control de los últimos meses. No es específicamente para este tema, pero evidentemente este presunto desbalance patrimonial de la presidenta será un tema que será consultado al Contralor, quien ha señalado de que también se pretende recortar algunas facultades de la Contraloría a través de un proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso de la República. Entonces, mañana hay una conferencia de prensa, ya se ha enviado la convocatoria a los medios de comunicación y será un día muy importante para conocer mayores detalles de estas indagaciones que ha realizado la Contraloría General de la República y también sobre lo que ha denunciado la Contraloría, que es que pretenden, a través de este proyecto de ley, recortar el presupuesto para el control concurrente. Y si el control concurrente no tiene el presupuesto adecuado, esas acciones de fiscalización se podrían debilitar. De acuerdo. Este proyecto sería la respuesta a las investigaciones que está realizando Contraloría, según ha deslizado el Contralor, y todas estas dudas, como bien dice, serán aclaradas, esperemos, el día de mañana en conferencia de prensa. Gracias, Álvaro, por las noticias políticas. Nosotros vamos